Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos a esta nueva oportunidad que tenemos desde Queros, desde el Centro Holístico de Transformación. Yo soy Sami Astrosam, astrólogo internacional, arquitecto de la astrología. Ahora me están llamando por aquello de esta construcción hermosa que tiene que ver con este centro holístico desde el cual nos referimos y nos presentamos en el día de hoy. Y tiene que ver pues con la presentación de Queros, ¿no? El centro holístico. Y con esta presentación bonita que traemos hoy para, eh, para hablar del eclipse. Perdón que tengo que ir asando y comiendo un poquito por aquello de la presentación en el día de hoy y el manejo también de la admisión para todos. Muy bien, voy a ponerme aquí arriba para poderme ver. Gracias. Bueno, pues hoy venimos a hablar del eclipse del 12 de agosto. Ese es el, digamos, el motivo por el cual, pero la realidad es que también es una de muchísimas oportunidades que tenemos de encontrarnos y de entender qué está pasando con nuestras circunstancias de vida, con nuestro proyecto personal. Y aquí les comparto entonces con mucho cariño la presentación. La charla de hoy se llama La fruta no cae lejos del árbol. Le pusimos así por entender que estamos desde el signo de Leo, el cual hace referencia a nuestro reconocimiento personal y a la extensión frente a nuestros hijos y proyectos, entre muchas otras cosas. Eh, pues la charla va a comenzar entonces, y espero que en el mejor tono, con una pequeñísima canción que me encanta, que atiendo desde mis retiros acá, que con tanto amor comparto, que dice así, dice: ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol que ha nacido en tu interior. Y así sigue bonita esta canción, que tiene que ver con darnos la oportunidad en el día de hoy de entender qué pasa con nosotros y con nuestro proyecto personal. Este eclipse de hoy es una pausa, es una oportunidad que tenemos de encontrarnos, para reflexionar, para hacer un alto en el camino y poder compartir toda esta presentación en el día de hoy. Bien, voy a poner esto por este ladito, discúlpenme, para que me quede más fácil. Bien, entonces, lo primero es que les doy la bienvenida desde Queros, desde el Centro Holístico de Transformación, como ya les estaba mencionando, aquí entre Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, desde Guanajuato, México. Y la charla debería comenzar desde algo, digamos, Mm, más Bien, perdón. educativo, algo más. Pensaba que estaba grabando mi voz también. Sí, Perdón. Colin, estamos escuchando tu voz, eres tan amable de Uy, silenciar tu micrófono, gracias. Y también quienes lo tengan prendido, gracias. Y entonces estaba comentando que estamos desde Queros, desde el centro holístico, y comentaba entonces que más que una charla técnica o de conocimiento de cultura general, estamos hablando desde un escenario desde el corazón. Y hoy tuve toda la intención de trabajar desde lo que ya venía previsto para la construcción de la charla, pero esta mañana tuve una conversación con alguien muy especial, con mi maestra, la mami Tere, la mamita a quien la honro y le agradezco infinitamente su acompañamiento, en particular el acompañamiento por la noche oscura del alma que tuve yo durante varios meses, hace ya afortunadamente un buen tiempo, que me permitió reencontrar y que tiene que ver mucho con esta charla en el día de hoy. Y dije, les voy a hablar desde el corazón. Así que ella me decía hoy que es importante aprender por contraste, que las experiencias que tenemos, por difíciles que sean, siempre son experiencias que nos traen un aprendizaje, que nos traen una construcción en nuestra vida. Y que debemos aprender a agradecer la vida y a reconocer desde
ella las nuevas oportunidades que trae para nosotros. Así que esta conversación va a traer la utilización del eclipse como un espejo frente a nuestro proceso personal, frente a nosotros. Así que de eso se va a tratar en el día de hoy. Voy a cambiar acá, perdón. Ok, bien. Y dice, aquí están los eclipses. Y vamos a hablar un poco de la parte técnica también para entender la referencia de cultura general o de conocimiento frente a qué está pasando. Dice, el sol está, pero no está. Aquí tengo los dos eclipses de este ciclo de agosto que ya se venía manifestando con tanta profundidad, con tanta fuerza. Lo primero que vemos es el eclipse de hoy, 12 de agosto, espero que estén viendo aquí mi cursor, y en donde se ve esta línea roja por donde estaba pasando de Groenlandia hasta la parte norte de África. Claramente desde España se vio muy fuertemente, desde España amorosamente me enviaron la percepción del eclipse para compartirme la energía del mismo y la emoción del momento. Un eclipse solar total en donde la luna obviamente pues donde se atraviesa frente a este proceso y lo vemos entonces reflejado. Allá tuvieron la oscuridad total por los minutos que correspondan. Normalmente son 4 o 5 minutos en donde está el eclipse en plena actividad. Normalmente el tiempo que demora será 1 hora y media. No lo sé, podríamos entrar a googlearlo, pero no es el propósito de esta charla saber exactamente el tiempo de referencia y duración del eclipse, pero sí de su manifestación. A la derecha vemos lo que tiene que ver con el eclipse lunar. Es interesante que veamos las diferencias. Cuando yo entro a mi programa y miro el mapa de los eclipses, normalmente me muestra los eclipses solares, no sé, de 1000 años, pero no me muestra los eclipses lunares, porque miren los ciclos que maneja un eclipse lunar, son ciclos absolutamente erráticos, rápidos, así que el siguiente eclipse del 27 va a ser de 2 días y medio de duración de la luna por signo, o sea, es un eclipse de minutos, es mucho más fácil, pero igual particularmente la luna en su movimiento también tiene, desde la luna llena que vamos a tener en Piscis, tiene también una percepción importante. Así que decidí que lo integráramos, que integráramos el ciclo completo, que integráramos el entendimiento de hoy frente al eclipse del 12 de agosto y luego que le diéramos continuidad como una segunda charla para quienes estén interesados de continuar con, digamos, con un segundo video, una segunda charla en el eclipse del 27 de agosto. Finalmente este es un proceso integral el que estamos manejando. Bien, bueno, voy mirando también los chats, si hay alguna preguntita me van diciendo. Ok, muy bien, ya me hicieron claridad acá, muy bien. Bueno, seguimos entonces. Entonces, ¿qué se ve entonces con esta parte? Lo primero, que los dos hacen parte del mismo proceso. Y decía la mamita, hoy me pareció tan bonito, que para reconocer el calor del Taita Inti, del sol, así ella lo dicen desde el Valle Sagrado en el Perú, necesitamos siempre conocer el frío. Para reconocer una nueva oportunidad en la vida necesitamos vivir una experiencia que eventualmente es contraria. Por eso hablamos de reconocer y de aprender por contraste. Pero lo curioso, lo que podría ser obvio, es que la luz no desaparece. Por más oscuridad que aparenta un eclipse, que pareciera como que entramos a un escenario de noche, oscuro, siempre tenemos la esperanza y la fe de que la luz está detrás y vuelve a aparecer. A mí me parece que es una reflexión supremamente importante para aplicarla en nuestras vidas, entendiendo finalmente que nuestra luz no existe ninguna posibilidad de que desaparezca. Tal vez lo que ocurre es que no tengamos oportunidad de reconocerla, o tal vez lo que ocurre es que las experiencias que vivimos nos oscurecen el panorama frente a nuestra verdadera exposición y reconocimiento. Así que es importante entender esta parte, es un tema temporal que nos da la oportunidad a todos
de volver a reencontrarnos con nosotros mismos. Hay momentos en la vida en donde perdemos claridad, perdemos dirección, perdemos confianza y nos sentimos tan abrumados que podríamos apostar a nuestra derrota. Hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener mucho cuidado. Yo pasé por un momento muy complicado frente a un tema de relaciones hace ya varios meses, o yo diría que ya muchos para fortuna mía, y, y la oportunidad de pasar por esa noche oscura del alma requirió de la compañía de la mamita, y en esa misma voluntad me pongo a disposición de todos. Si tienen alguna circunstancia asociada con relaciones, si tienen alguna circunstancia asociada con relaciones con los hijos o con temas de negocios o con temas de salud, mucha gente me ha escrito que a pesar de las circunstancias en donde podrían verse realizados frente a sus proyectos profesionales, no encuentran paz en el alma. Así que pues no perdemos eso, no perdemos esa oportunidad, y aquí estamos en este trabajo bonito de servicio y por qué no de sanación. Finalmente somos sanadores, con humildad lo reconozco y lo manifiesto, siendo facilitadores y acompañantes en ese proceso. Así que para tenerlo también en cuenta. Tenía un gran amigo, el astrólogo Keith McNay. Desafortunadamente en el tiempo de la pandemia falleció en circunstancias un poco complejas. Él vivía en Pisa, que en el Valle Sagrado, y hacía, bueno, en Pisa tenía su centro en donde exponía y donde atendía a la gente del centro de consulta, ¿sí? Vivía en Coya, también, que es allá en el centro del Valle Sagrado. Hizo un libro tan bonito, en inglés se llama The Wheels of God. Wheels se podría entender como wheels, como ruedas, pero se escribe distinto, y se habla de las cicatrices que quedan después de un latigazo. Y él lo asoció con los eclipses. Hizo un trabajo de investigación de, creo que fueron 600 años, eclipse por eclipse solares, ¿no? Viendo cómo la manifestación del paso del eclipse tenía que ver con 2 o 3 años después un suceso que ocurría en la ruta en donde el eclipse se había presentado. Hoy que tenemos el eclipse de sol, pues yo dejo la inquietud frente a, se está viendo como una decisión, ¿no?, entre América y Europa, en el punto más cercano, ¿no?, entre América y Europa. Dejo la inquietud y ya pues la vida nos confirmará qué quieren decir con este tema. Bien. Keith desafortunadamente ya no está. El libro de él, si alguien lo puede leer en inglés, The Wheels of God, es un libro súper interesante y trae todos los gráficos y trae todas las asociaciones. Así que honro a mi querido hermano con este presente. ¿Cuál es el contexto astrológico que traemos? Voy a hablar un poquito de la parte técnica y les prometo que es la filmina que hace correspondencia solamente a esta descripción. Son muy pocas filminas las que vamos a trabajar en el día de hoy. Así que lo que vemos en conjunto es que el eclipse de hoy corresponde a una conjunción, a que están juntos el Sol y la Luna desde los 20 grados de Leo, y adicionalmente se suman 2 planetas más cercanos desde el signo de Leo, que es el planeta Júpiter, que entró en Leo también hace pocos días, y aquí lo tengo anotado cuando entró, ahora lo vemos, el 15 de agosto, bueno, ahora lo busco acá lo tengo en mis notas, y además Mercurio es de Leo. Entonces lo que estamos mostrando es la conexión que tiene que ver de nuestra esencia, de nuestro propio universo, frente a nuestro entorno, nuestra rutina, en la oportunidad de exponer nuestros proyectos y conectar con familias y con seres queridos, particularmente con hijos, y además lo que tiene que ver con construir nuestro propósito de vida y entender cómo nos valoramos y exponemos en nuestra mejor exposición. Esto es lo que está mostrando este conjunto desde Leo. Y dice acá, anoté yo, ¿quién soy y cuándo me atrevo a hacerlo? ¿Sí? ¿Cuándo realmente me reconozco, me valoro y me pongo a disposición de lo mejor de mí para otros? Ok.
Eh, bien, luego tenemos entonces que hace unos días se había presentado y se hizo un poco famoso este concepto de la canasta de Barbault o la cesta de Barbault, que fue una posición planetaria en donde los planetas generacionales, Urano, Neptuno y Plutón, tenían muchísimos aspectos entre ellos y además aparecía el planeta Júpiter abajo en oposición a Plutón, haciendo como si fuera un asa, como si fuera un mango, ¿no? Desde ahí se sostenía el resto de los planetas. Entonces, André Barbault, un astrólogo muy famoso y reconocido, hablaba que este era el dispositivo de inicio de la nueva humanidad, pero hemos escuchado tantas veces tantas nuevas humanidades que ya no sabemos, pero sí hablaba de este escenario como detonante de una nueva era. Yo particularmente estoy convencido de que ya entramos en un punto en donde quienes están ya determinados a este despertar, pues nos acompañan. Quienes definitivamente no creen en esta dinámica que traemos, pues no pasa nada. Se pueden quedar acá desde la 3D y no tienen que hacer ningún esfuerzo para pensar en ascender a otra dimensión. Vivan la vida tranquilos. Quienes estamos buscando conectarnos desde la luz a un nivel más alto y entrar desde una era planetaria distinta, que ya nos mostrarán desde la nueva conciencia o que ya la estamos construyendo cada uno de nosotros, pues estamos en este tipo de charlas y en este tipo de acompañamientos. Pero ya no es necesario vender más la idea, ¿no? Aprendí un término muy bonito que dicen aquí en México: ya no hay que vender la moto. Cada uno verá si está en disposición de comprar la oportunidad de creer en esta oportunidad de ascender a esta nueva era, o quedarse disfrutando de su zona de confort, que muchas veces no es tan agradable. Bueno, tenemos entonces que antes del eclipse hubo 3 cambios rápidamente. El primero, entró Venus en Libra el pasado 6 de agosto, entró Mercurio en Leo como lo mencioné el 9 de agosto, y entró Marte en el signo de Cáncer el 11 de agosto, ayer entró Marte en el signo de Cáncer. ¿Qué nos está hablando entonces? Pues claramente que estamos hablando de un concepto en donde cómo manejamos nuestra identidad, cómo manejamos la familia, cómo manejamos nuestras relaciones. Yo particularmente estoy en ese proceso, estoy en el proceso en donde reconozco un cambio importante en mi identidad, en mi proyecto, en la integración con Keros. El manejo de mis relaciones ha cambiado totalmente. He sido bendecido con una nueva oportunidad de relación con una mujer maravillosa, a la cual honro y amo profundamente, y la honro también en esta charla. Y además la oportunidad de tener una familia maravillosa, en donde mis hijos, pese a que tenemos las claras y cotidianas diferencias de cualquier familia, pues los honro y los valoro enormemente y los amo profundamente también. Así que en eso estamos. Revisen esos 3 conceptos que son fundamentales y ver cómo estos conceptos están de alguna forma siendo mencionados. Dice, Joel pregunta, ¿qué diferencia hay entre eclipse solar y eclipse lunar? Bueno, claramente la diferencia en el eclipse solar, pues la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. En el otro caso es la Tierra la que se interpone con la luna. El eclipse lunar solamente puede verse en la noche, el eclipse solar solamente puede verse en el día. Esa es la diferencia que podemos ver técnicamente. En ambos casos es una ruptura, en donde la base del Sol es la identidad. Sí, es como si estuviéramos en una película, en el cine, y en la silla de adelante se paró un señor grande y entonces nos tapa la visión de la pantalla, y entonces decimos, wow, ¿qué pasó aquí? Yo estaba conectado con mi película y de un momento a otro me encuentro otra vez aterrizado frente a mi realidad. En el tema que tiene que ver con la luna, tiene que ver mucho frente a nuestras relaciones, cotidianidad, más que la misma identidad, y frente a nuestro ciclo de familia, de relaciones, frente a nuestra pertenencia, frente a nuestros ancestros, nuestro origen. Es más esa referencia, mi querido Joel. Bien. Bueno, entonces se viene un tema interesante. El 15 de agosto se van a encontrar, acuérdense que ya les mencioné que tanto Mercurio como Júpiter están en Leo,
la velocidad de Mercurio es más rápida, entonces se van a encontrar el 15 de agosto en conjunción, ¿sí? Y eso va a ser importante porque se encuentra el entendimiento con el propósito de vida. Entonces, y tiene que ver a quién atiende, pues a Leo, que soy yo, ¿no? ¿Qué quiero para mí? ¿Cómo me honro y cómo me expreso? Así que atentos porque son detonantes y son oportunidades de abrir los ojos para poder estar atentos a estas oportunidades. Luego tenemos, y ya para terminar, que el 23 de agosto se va a dar una conjunción, se van a encontrar el Sol desde Virgo y Venus desde Virgo. Entonces ya habla de la oportunidad de priorizar y de armonizar nuestro proceso, de ponerle orden y de encontrar un balance adecuado frente a nuestro proceso personal. Eso va a ser para el 23 de agosto, previo al segundo eclipse. Como estamos en un trabajo hoy de saber qué queremos para nosotros y luego el siguiente eclipse nos va a hablar de la confusión es para dónde queremos ir, pues es perfecto que en el intermedio, que es el 23, nos van a dar la posibilidad de poder ordenar nuestro proyecto, de poder organizar las cosas. Bien, sí, me parece que es lo más importante. Entonces, la secuencia cómo se da, y ya voy a mirar el mensaje allá. La secuencia se da alineación, acordemos canasta de Barbault y los planetas como entraron, reconocimiento, que es el eclipse que tenemos en el día de hoy, el 12, comprensión, que tiene que ver con todo este proceso entre eclipses, e integración, que se va a ver ya para septiembre cuando estemos formalmente en Virgo. Vamos a hacer un encaje, un ordenamiento, una tabulación adecuada de todo el proceso. Digamos que ya lo vamos a administrar adecuadamente, ¿ok? Concentrémonos en los dos eclipses. El 12 de agosto habla de reconocer, el 27 o 28 de agosto, según donde estemos, habla de clarificar e integrar. Recuerden que lo más importante, lo que dice aquí en azul, que no podamos ver la luz no significa que haya dejado de existir. No perdamos el norte por cuenta de una circunstancia que nos está ¿cómo se diría? Nos está desorientando, despistando. Bien, y tengo que ir mirando y ir permitiendo el acceso de otros mientras le seguimos. Bueno, vamos con la siguiente lámina. Bien, vamos con la siguiente. Muy bien. Aquí vamos a hablar de raíces, árbol y frutos. Pues así llamamos la charla, el fruto no cae lejos del árbol. Lo primero es que primero fuimos frutos. Para poder ser árboles tuvimos que ser frutos. Entonces es muy importante entender que cada familia tiene sus historias, tiene su linaje, tiene su correspondencia. Yo diría que en la gran mayoría de las consultas estoy encontrando mucho escenario de conexión con procesos de la genealogía de los consultantes. Estoy encontrando con escenarios kármicos, lastres, amarres bien dichos, por favor, ¿sí? No de aquellos ya sabemos, de chamanería, no, sino ataduras, ligaduras con procesos de nuestra genealogía. Entonces hay que entender que somos una continuidad, que nuestro ADN no solamente lo compone un escenario físico, o es decir, un cuerpo físico, sino también lo compone un cuerpo emocional, astral, etérico. Así que debemos entender que desde esa composición nosotros somos transmisores de un ADN y lo extendemos a nuestros hijos. Entonces es muy importante, perdón, tomo un poquito de agüita acá. Es muy importante entender cómo vienen nuestras raíces, cómo viene nuestra historia, cómo vienen nuestros talentos, nuestros miedos, las maneras de amar, las creencias, los recursos. No es importante juzgar, no es importante preocuparse si venimos de un proceso complejo, de cierta negación, de falta de aceptación o de reconocimiento por haber llegado a este mundo. Recordemos que finalmente como hijos elegimos a nuestros padres para atender la llegada a esta vida, desde estos dos planos a vivir esta experiencia. Así que
primero asumamos nuestra responsabilidad, no le echemos la culpa a nuestros padres de para qué me trajeron a este mundo, es que el que eligió venir soy yo, no ellos, ellos son facilitadores. Y la otra cosa que es importante también, agradecer a nuestros progenitores como mínimo por habernos dado la vida, ese es el contrato que nosotros firmamos y aceptamos con ellos, y hasta cierto punto. De ahí en adelante, si tenemos la oportunidad de continuar con ellos en el proceso, perfecto. Si no, ya es una responsabilidad nuestra. Yo particularmente vengo de dos parejas de padres, vengo de padres biológicos que me entregan en adopción a mis padres adoptivos, a ambas parejas de padres. A la primera le agradezco infinitamente la oportunidad de existir para atender mi experiencia, pero a los segundos los honro claramente como mis padres en mi formación, en el amor que me dieron y en la procura de mi bienestar y de entregarme a la vida como un ser digno, lleno de valores y de ética y de propósito. Y así que, pues hay que ser conscientes de cada uno, pero hay que revisar las historias de cada uno de ellos, porque finalmente como no tenemos modelo como padres, porque hasta donde yo sé no hay curso en la universidad para padre, pues tenemos que aprender de la experiencia que traen nuestros padres, que lo aplicamos. En mi caso particular, y lo dejo como inquietud para todos, pues hay cierta confusión, porque por un lado, o había cierta confusión, porque por un lado, pues atiendo la experiencia de lo que visualizaba en mi etapa de formación, pero por el otro lado mi ADN traía una información. Entonces había que integrar ambas cosas con responsabilidad, con honestidad, con verdadera conciencia. Entonces lo dejo porque muchos pueden tener procesos similares o también procesos donde sienten que el padre ya se encuentra ausente. Eh, Eso es un tema de pronto un poco más complejo porque la realidad es que los padres no dejan de estar presentes, aún sin estar en este plano físico. Entonces, su historia continúa del lado de la nuestra. Eh, y hay tanto tema que veo yo asociados con este concepto de gratitud, de falta de reconocimiento, en donde nos ponemos a la disposición de hacer lo que quisiéramos que ellos sintieran en felicidad. Así que pues ya la cosa se va complicando cuando vemos que nos hemos salido de nuestro camino. En fin. Bueno, lo importante entonces aquí es que recibí mis raíces, que estoy transmitiendo a través de mis frutos, es decir, cómo me extiendo en mis proyectos y en mis hijos. ¿Sí? Entendamos que nuestro trabajo personal permite que nuestros hijos se liberen de su proceso también, no les pasamos la posta y más bien lo atendemos en responsabilidad de tal forma que ellos liberen también esa carga. Y que quiero que continúe conmigo y que quiero transformar también es un acto de responsabilidad. Aprender a través de distintas terapias, está la terapia de constelaciones familiares, la terapia sistémica particularmente, permiten cortar con eso, decir, bueno, tú allá y yo acá, y hasta aquí te trajo el río. Entonces, entender que existen posibilidades, existen terapias para poderlo hacer. Bien, el honrar las raíces no significa que tenemos que repetirlas, sino podemos transformar lo recibido. ¿Y cómo hacemos eso? Pues necesitamos recuperar la fuerza. Y allá vamos con este tema. Ya aprendí cómo se cambian las filminas. Bien, y hablemos entonces del león. El león que está hoy presente en el eclipse a 20 grados de Leo. Entonces tenemos cucharadita de Aries también a los 20 grados entrando en el tercer decanato. Habla de la importancia de mi identidad. Primero yo, primero mi león. Entonces dice aquí el león que se levanta, ¿no? León te has levantado, ¿sí? Y honro a ese león. Hay momentos en donde dejamos de ver esta propia luz, ya lo mencioné, y este es el escenario para reconocer que tenemos la fuerza para poder sobreponernos a las circunstancias. En el tarot, y también la mamita me lo comentaba, en el tarot la carta que lo representa, la carta de la fuerza, el número 8 de los arcanos mayores. Y entonces, y además desde la numerología el 8 es infinito, tenemos una fuerza infinita para poder desde nuestro
trabajo personal, sobreponernos. Finalmente lo que necesitamos es la fuerza que nos contenga. Nosotros no necesitamos una fuerza para sostener a toda la humanidad, pero sí para construir nuestra propia conciencia. Bien, parece que ya se calmó un poquito la actividad aquí en cuanto a inquietudes, quien quiera, y frente al acceso. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Ah, no, con mucho gusto, yo, el que me agradeció. Muy bien. Bueno, entonces, ¿de dónde nace la fuerza profunda? La fuerza profunda nace de la fe, nace de la conexión con lo sagrado. Finalmente, al elegir caminar en este mundo de amor, que el amor es la primera fuerza que todo lo contiene, tenemos la oportunidad de caminar con lo sagrado y de recordar que aquí seguimos. Aquí nos trajeron a un propósito desde dos planos, el plano físico llamado planeta, el plano de tiempo llamado vida, a vivir una experiencia. No nos trajeron a sufrir. El gran espíritu, Dios, el creador, y como querramos llamarlo, no tiene como propósito traer a estas almas a sufrir a este plano, sino a aprender para acercarse a su divinidad. Somos finalmente chispas divinas que buscan llegar a la divinidad. Entonces, de ahí viene esta fuerza profunda, nace de la fe, de la conexión con lo sagrado y de recordar que aquí seguimos. Claramente tenemos momentos de caída. Seguramente esta frase es muy reconocida, que es la noche oscura del alma, la noche que tenemos que transitar en donde nuestro espíritu y nuestra alma llega al punto más profundo, en donde tenemos que entregar y renunciar a nuestros mentales, a nuestro control, para desde esta experiencia bonita de renuncia, entregarnos a una fuerza superior, a un creador, a una divinidad que nos acompaña y que nos honra con una segunda oportunidad o con una tercera o con una cuarta. No pasa nada. Cuando vemos que nos ocurre reiteradamente es porque no hemos aprendido la lección, porque no nos permitimos desde nuestro ego o desde nuestra experiencia personal, desde nuestra negación a nuestra experiencia verdadera, pues reconocer humildemente que nos tocaba vivir este proceso. Pero después de esta noche oscura siempre viene un renacimiento. Y ahí es donde dicen, León, te has levantado. Ahí es donde tenemos la fortaleza. Yo con mucha emoción lo comento, me costó mucho trabajo, pero aquí estoy y siento que estoy renaciendo y siento que está llegando nuevamente este servidor en plena oportunidad y en plena potencia para dar lo mejor a través de estos proyectos personales y a través de este hermoso centro que estamos construyendo en compañía de mis guías y maestros. Entonces viene la pregunta, ¿qué necesito para volver a levantarme? Quien tenga una circunstancia compleja, pues aquí estamos en el acompañamiento. Yo les digo a todos, yo no vendo cartas, hago mi servicio, pero aquí estamos acompañando para buscar entender. Tenemos hermosos hermanos de camino que nos pueden apoyar y también con mucha humildad tenemos la experiencia y el conocimiento para poder acompañar. Así que aquí estamos. Bien, voy con la siguiente. El tema de los hijos y proyectos son aquellas cosas que nacen de nosotros. Aquí lo traigo como hijos, proyecto y legado. Lo que nosotros reconocemos en nosotros y extendemos. Fíjense que es muy importante entender que no solo vinimos a recibir. Eso es una actitud un poco ególatra de pretender que el universo nos atienda, pero nosotros vinimos a hacer un trabajo, no vinimos a pasar por aquí a recibir nuestra quincena y a pagar la tarjeta de crédito y a organizar agenda social.
Claro que sí vinimos a disfrutar de la agenda social y disfrutar también de unos recursos económicos y disfrutar también de lo que ello conlleva con la visita y de las relaciones que ello trae. Pero no vinimos a eso. El profundo sentido es me proyecto y el día que yo trascienda, algo queda de mí aquí presente. Así que ese es el verdadero legado. ¿Qué quiero dejar acá? ¿Qué estoy creando? ¿Cómo acompaño, ¿sí?, lo que ha nacido de mí, ¿no? Bien, sin quererlo controlar, dice también acá. ¿Cómo lo acompaño desde el amor incondicional? Y también si realmente el proyecto que estoy viviendo es mío o si estoy respondiendo a expectativas. Muchas veces vivimos en absoluta gratitud con nuestros seres queridos, por ejemplo nuestros padres, y entonces vivimos lo que ellos quieren que vivamos nosotros, ¿no? Es que me encantaría que tú hubieras sido médico. Bueno, pues yo voy a ser médico, así no me guste, pero honro a mi padre, que también fue médico, y toda la generación, por tomar un ejemplo, ¿no? Entonces la realidad es que tenemos que ser muy conscientes y muy consecuentes con que debemos venir a vivir nuestro propio proyecto, y es lo que vamos a entender aquí, cómo lo podemos identificar desde nuestra carta natal. Otra parte que me parece tan bonito también que dice es que cada uno sea maestro para el otro y alumno para el otro. Es decir, vengo a dar y vengo a recibir. La maestría no es un acto no es un acto de egolatría. La maestría es una responsabilidad enorme que viene al servicio de terceros, que implica sacrificio y que implica un montón de consideraciones también, no solamente la búsqueda de reconocimiento. Y que el otro sea alumno también, aprender con humildad, que de todos tenemos para aprender. Yo donde vivo, que vivo en el campo hoy en día, vivo en plena paz interior en un sitio increíble. Vivo en una comunidad, toda la comunidad son 600 personas, y entonces todos nos conocemos y aprendemos el uno del otro, con mucha gratitud. Pues me ufano ahora de decir que estoy sembrando mi huerto, cuando vengo de plena ciudad, de pura metrópoli. Entonces, pues sembrar maíz, frijol y calabaza por donde comenzamos. Ya tenemos también, aquí les dicen jitomates a los tomates, y también tenemos lavanda y cebolla y papa y un poco de cosas. Yo no sabía que eso crecía tan rápido y que se podía construir tan bonito. Así que, y además la sensación de comerse uno lo que cultiva es increíble, ¿no? Sin pasar por la caja del supermercado. Es increíble ver cómo el universo es abundante y nos da la oportunidad de crear y de recibir amorosamente. Bien, vamos con la siguiente filmina. ¿Alguna pregunta hasta aquí en lo que he venido escribiendo? Bueno, vamos ahora a entender cuáles son los componentes de este eclipse. Son 4 componentes fundamentales, ¿sí? ¿Dónde está mi sol en mi carta natal? Yo traje aquí la carta del eclipse. Este es el eclipse de hoy, 12 de agosto. Aquí estamos viendo el sol, luna y lo que mencionaba de Júpiter y Mercurio. Bueno, no vamos a volver ahorita a descripciones astrológicas de las efemérides, pero sí son 4 fundamentos que yo les pido el favor. Este grupo que ha entrado tiene un beneficio. Quienes están acá tienen acceso, si no tienen su carta natal, me avisan, yo con mucho gusto les envío a través del grupo o particularmente su carta natal para que la tengan a mano, si no la tienen, ¿sí? También hay programas abiertos, está astro.com, que es de Liz Green, que es una gran astróloga, o fue una gran astróloga, y que da la oportunidad de hacerlo gratuitamente. Pero bueno, ¿qué tenemos entonces? El sol, ¿sí? ¿Qué estoy llamado a hacer? Entonces, ¿dónde está ubicado el sol en mi carta natal? ¿Sí? En signo y en casa. Lo mínimo, lo fundamental. No quiero complicar más la vida, solamente quiero dejar una inquietud, es que muchas veces el signo que nos corresponde no necesariamente es el signo en donde el sol se encontraba cuando nacimos, porque es el conjunto de todas las manifestaciones energéticas planetarias. Pero para este caso, ¿qué estoy llamado a hacer? ¿Dónde está mi sol en signo y mi sol en casa? Luego miro mi casa 5. ¿Por qué la casa 5? Es la casa de Leo.
Desde el zodíaco fijo es la casa de Leo, que habla de qué nace de mí, hijos, creatividad, obras y proyectos. ¿Qué recibo? ¿Cómo me expreso? ¿Qué contenido trae esa casa? Y también puedo ir un poquito más allá para quienes entienden el concepto de cúspides, pues puedo mirar con qué signo está comenzando esa casa 5 y qué planeta representa esa regencia. ¿Quién es el dueño de la membresía del signo con el que comienza esa casa 5? Entonces vamos a hacer un ejercicio que traigo yo con mi avatar, con mi querido Pedro, ahorita acá. El medio cielo, ¿cómo proyecto mi contribución al mundo? El medio cielo es la parte más alta de nuestra carta, es la parte más expuesta de nuestra carta. Es como si nos paráramos en el pedestal, como si nos paráramos en la punta de la montaña y ahí todo el mundo nos ve con reflector. Entonces, ahí es donde tengo la oportunidad de gritar y de exponer mi proyecto de vida. Lo conocen como medio cielo, digamos que es el comienzo de la casa 10 o la cúspide de la casa 10, que para efecto pues cada uno lo mira. Aquí estamos viendo la cúspide y el contenido de la casa 10 también, que habla de profesión, cómo profeso mi vocación de contribuir al mundo. Y por último el eje nodal, los nodos, nodo sur y nodo norte, que nos permiten identificar cuál es nuestro eje de fundamento en este plano, de dónde vengo, es decir, qué vidas anteriores me traían a un escenario dentro de mi carta, en signo y en casa, pero también es como el punto en donde me encuentro en mi punto de partida. Muchas veces en nuestro nacimiento y luego en nuestro proceso de formación, que amorosamente nuestros padres y la sociedad nos han llevado a otra distorsión, pues nos han sacado de foco. Entonces en la carta podemos ver cómo regresamos a ese punto de partida. Y decir, ay, ahora sí entiendo dónde comienza mi sentido de existencia, es decir, ahora sí entiendo para qué me trajeron a esta vida. Y dice entonces hacia dónde me invita a crecer. Ya cuando me ubico, entonces me puedo proyectar directamente 180 grados, ¿sí? Y esos 180 grados son los que me permiten disparar la diana, disparar la flecha, para que me lleve a mi propósito de vida, a mi sentido de existencia. Y aquí dice, la carta natal muestra el mapa, pero nosotros caminamos el territorio. Es decir, el vehículo no es la carta natal. La carta natal nos muestra un manual, nos muestra como un GPS, ¿sí? O un GPS, perdón, me salió el gringo. Y entonces, en la carta tenemos la dirección, pero nosotros miramos si llevamos el vehículo para ese lado o si lo volteamos para un lado o lo llevamos para el otro. Ese tema de GPS y de carta natal lo podremos hablar en algún momento después para un futuro curso de astrología también. Bien, sigamos. Entonces viene la carta de Pedro Rojas, nuestro querido Pedro Rojas. Creo que nadie se quedó por fuera, ¿no? Voy a quitar esto de acá, creo que ya no nos hace, si cualquier cosita. Bueno, me da temor, es que no sé cómo se maneja esta parte. Dejémoslo ahí, un poquito más pequeñito. Bueno, entonces Pedro Rojas nace el 10 de marzo del 82 en Quito, Ecuador. Pedro Rojas, les confieso, no existe, es mi avatar, es mi personaje para traer a los talleres, para poder trabajar con él, ¿no? Es nuestro conejillo de indias. Entonces, en la carta de Pedro, pues, son las preguntas que estábamos haciendo desde de la referencia anterior en la descripción. Y entonces dice, ¿quién está llamado a ser? Es decir, a Pedro, ¿a qué lo invitaron? ¿Qué está queriendo crear? ¿A dónde se va a proyectar? ¿Qué nace de él y cómo lo acompaña ese trabajo? ¿Sí? ¿Qué proyecta hacia el mundo y hacia dónde lo invita a crecer la vida? Lo que vimos es dónde estoy y para dónde me dirijo, ¿no? Estas preguntas pues determinan la puerta que abrimos. Claramente lo que estamos hablando hoy de 4 puertas, pues no es el contenido total de una carta, ¿no? El contenido total de una carta básica pues la reúnen 6.440 probabilidades. Podemos llegar hasta 22.000 si vamos entrando en la especificidad de la interpretación. Pero entonces, ¿qué nos trae Pedro?
Entonces dice, el sol desde Piscis, aquí vemos su sol desde Piscis, ¿sí? A 19 grados de Piscis desde su casa 10. Aquí casualmente pues se combinó el escenario de su sol, de su esencia, quién es, y su profesión. Bueno, para este caso pues así vino el ejemplo. Entonces, dice, lo primero es, como viene desde Piscis, hay un tema de ilusión, ¿sí? Entonces dice, ¿realmente me presento como soy? O eventualmente vivo una identidad para responder a otros. En este caso que estamos viendo del tema de profesión, él podría decir, me conecto con escenarios más elevados o desde escenarios creativos, artísticos, para dar lo mejor de mí. Pero también podría ser que él se presente como una ilusión para darle gusto a otros, supera sus propios límites, su propio contenido y permite que su contenido se mimetice para darle gusto a otras personas, ser lo que los otros quisieran que él fuera. Luego tiene su casa 5. En su casa 5 la vemos bastante ocupada, ¿no? Bastante activa. Vemos que comienza desde Libra, desde las relaciones, y entonces habla de la responsabilidad que tiene él de atender como adulto el escenario de acompañamiento y de relaciones. ¿Cómo encuentra un balance? Porque vemos que en Pedro, desde un Plutón en Libra, pues se va a los extremos, le cuesta trabajo centrarse sin poderse ir a un lado o al extremo, ¿no? Como que su balance es demasiado sensible, entonces le cuesta un poco más de trabajo. Y lo otro que vemos es su habilidad de ir a profundidad, ¿no? Que tiene que ver con un Júpiter desde Escorpión, la oportunidad de ir al interior del alma. Entonces sus proyectos tienen que ver con acompañar, pero desde una verdadera experiencia, transformar desde ese acompañamiento y utilizar sus mejores habilidades que tienen que ver con el ir al fondo del alma de otras personas. Entonces podría ser un trabajo de acompañamiento terapéutico bastante interesante, podríamos decir, ¿no? Tiene otras oportunidades desde la misma combinación aplicado a otro, por ejemplo a relaciones, a relaciones públicas, al poder que podría traer también desde principios de autoridad, a ver quién tiene y quién necesita, en fin, tendríamos varias oportunidades. ¿Ok? Pero lo otro que vemos desde su, otra vez hablando desde su profesión, entonces aquí anoté yo y dice, si realmente su profesión y contribución tienen alma. Es que este escenario pisciano tiene un sentido tan especial, tan bonito, tan mágico, que hay que ver si este señor tiene magia contenida en su profesión o no. Y también estaría dándose desde el amor incondicional. Eventualmente desde su profesión no pondría límites, casi que no cobraría por su trabajo, es un trabajo de amoroso voluntariado al servicio de la humanidad. ¿Ok? Y volvemos al mismo tema, si profesionalmente es una ilusión o es una realidad. Esa parte habría que pedirle a Pedro que se la cuestionara. Y por último, lo que tiene que ver con sus nodos, ¿no? Su nodo norte, a ver, lo busco acá, así, dice, está desde el signo de Cáncer en casa 2, entonces habla de la importancia de acompañar, de nutrir a otros, ¿no? Pero su nodo sur viene desde un proceso de transformación al servicio, pero también tiene que aprender a transformar su propia incapacidad y su propio inmerecimiento, porque para poder nutrir tiene que saber que tiene un contenido nutritivo y él no cree mucho en esa capacidad de ser nutriente de otros. Su primer trabajo tendría que ver con cómo se reconoce esa capacidad, la integra y desde esa experiencia ya puede aplicar para darla como recurso a otros. Por traer un detalle, ¿ok? En este caso, pues hemos hablado de 4 puertas nomás, la carta tiene, como mencioné, varias variables, así que pues tenemos que tener la oportunidad también de darnos chance para otras cosas. Muy bien. Vamos bien en el tiempo, no sé si alguien tenga alguna inquietud, pero bueno, aquí vamos y nos habíamos prometido una hora un poquito más. Y viene entonces este concepto, ¿no? De, ¿y ahora hacia dónde voy? Entonces,
aquí esta filmina, esta lámina, pretende decir, momento, vamos a parar un momento la carta natal, ya la miramos cuál es mi propósito, ya entiendo un poco la cosa, ya como que estoy integrando, ya reconocí. Entonces ahora dicen, deja un momento la carta en el escritorio, en la mesa, siéntate, vaya a una silla, aquí hay unas sillas hermosas, donde comparto también con mi pareja debajo del huizache el entendimiento. Y ahí dice uno, bueno, pero ¿a qué realmente vine, no? Ya entendía ya, pero ahora sin mirar en la carta, ¿sí? ¿Qué es lo que nace verdaderamente de mí, no? Es la primera. ¿Qué parte de mí necesita expresarse? Hacer como un escrito, reconocer, hacer una reflexión en voz alta y anotar eso, ¿no? ¿Qué parte de mí necesita expresarse más? Luego, ¿qué estoy creando actualmente? O estoy pasando de agache en este proceso, o estoy pasando sin ton ni son, ¿no? No, la vida, estoy pasando por la vida, pero la vida no pasa por mí, ¿no? O la vida pasa por mí, yo no estoy pasando por la vida, perdón. Entonces, este es el alto en el camino, este es el momento donde dice uno, no, un momento, ¿qué estoy haciendo conmigo? No estoy dando nada, o sea, si yo mañana o en 10 minutos me muero, no decreto aquí, pues ¿qué pasó conmigo, no? Dejé algo, contribuí en alguien, hice algo por este planeta, hice algo por esta humanidad. Y este es el trabajo que está trayendo la nueva conciencia. Yo por eso hago un alto aquí y los invito a que cada uno desde su reflexión personal revise qué trae desde su verdadera conciencia y qué espera dejar como legado. A veces es difícil porque vivimos en un mundo que es muy cruel. Es un mundo que está montado desde el miedo, montado desde unas reglas de juego que satisfacen los intereses necesitados de de un pequeño grupo, de un pequeño y miserable grupo que nos ha creído convencer que el escenario económico es éxito. Y lo digo así claramente. Y ya la conciencia cambió, ya empezamos a entender que el éxito está en nosotros, en lo que somos, en lo que dejamos, en la realización que como personas, como seres de luz en estos planos, compartimos, experimentamos y entregamos. Entonces, ¿qué estoy creando? ¿Qué estoy dejando? Es importante. Entiendo las circunstancias que particularmente cada uno de nosotros puede estar viviendo, pero a veces dice uno, es que no tengo tiempo de atender el tema porque tengo que llevar, estoy atendiendo el tema de llevar el carro al taller. Pues vende el carro, vende el coche y dedique el tiempo a lo que realmente corresponde, ¿sí? Aquí particularmente desde Queros, les cuento, yo tengo una ventaja frente al tiempo que entendí que es mi más valioso recurso. Yo demoro 5 minutos entre bajar del segundo piso a atender la consulta. Otros tienen que recorrer media ciudad, 1 hora de recorrido, ida y vuelta otra hora. ¿Para qué? Para atender un servicio en otro lado. Pues si eso se vuelve una, ¿cómo se diría? Una incomodidad, ¿no? Una frustración, pues tratar de buscar un sitio en donde puedan vivir como le hacemos ahora, ¿no? La tecnología ayuda muchísimo, ver cómo lo pueden hacer más fácil, ¿ok? Pues ya la virtualidad te está dando estas oportunidades de encontrarnos. Hace mucho rato. Ahora se vienen nuevos escenarios de comunicación. No vinimos a la charla sobre la entrada de Urano en Géminis, pero la comunicación, el transporte y todo lo que tiene que ver con la economía y la nueva educación va a cambiar ya lo está cambiando. Este planeta en este entendimiento va a ser increíble. Bueno, entonces volvamos a lo que vinimos. Reconocer lo que nace de mí es solamente el comienzo.
Entonces, ya ubico qué es lo que quiero hacer. No importa si en este momento no puedo hacerlo, ¿sí? Pero si queremos ser músicos, pero estamos trabajando en una empresa de construcción, pues no perdamos nuestro sueño, ¿sí? Y vivamos lo que realmente somos. Compongamos música, contribuyamos a una mejor humanidad a través de nuestra capacidad creativa. Y finalmente el universo se confabula para traernos la abundancia que requerimos. Pero tenemos que pararnos desde la verdadera manifestación de nuestro ser y no desde el miedo a carecer. Esta posición desde la escasez y no desde la abundancia no sirve, no trae nada. El miedo a estar solo no trae la buena relación. La trae cuando uno manifiesta el deseo de una buena relación, a pesar de cualquier circunstancia. Ahí llega el universo y nos trae los regalos. Y después dice, el siguiente paso es decidir hacia dónde quiero llevar aquello que hoy estoy reconociendo. Bueno, ese es el tema del siguiente eclipse. ¿Hacia dónde lo quiero llevar? ¿Qué me van a mostrar? ¿Qué parte de mi vida comienzo a ver? Una parte que no está subordinada y no está supeditada a la necesidad, a lo que debo hacer, a lo que me toca hacer, a lo que las reglas de juego me han impuesto. Tampoco se trata de volvernos rebeldes sin causa, pero sí entender pues que a veces nos echamos unas cargas y unas responsabilidades que no nos corresponden, ¿no? Como ese concepto es que mi papá no puede vivir sin mí, o es que mi mamá no puede vivir sin mí, o es que mi jefe, ¿qué haría sin mí? No, pues es a otro, en Colombia dicen a otro perro con ese hueso, ¿sí? Entender que por ahí no va la cosa, ¿sí? Entender que no somos necesarios ni fundamentales en la vida de otros. Ese es el tema de sus cartas. ¿Qué quiero hacer con lo reconocido? Otra vez, hoy vamos a dedicarnos a entender cómo nos reconocemos y cómo nos proyectamos. Y hacia dónde quiero dirigir mi vida, empecemos a fabricar el vehículo y a ver qué es ese vehículo que merece. Porque todos vinimos aquí a contribuir. Ese es el estado de la verdadera y de la nueva conciencia. Ser seres que reconocen, que son conscientes de su verdadero sentir. Por eso se llama consciente, de consentir, de reconocer. Ahí está ese proceso. Bien. Y dice acá, para terminar, reconocer no es decidir. Este eclipse no viene a eso, viene solamente a reconocernos, a honrarnos, a encontrar propósito y proyecto. El segundo eclipse nos va a preguntar, nos va a permitir preguntarnos hacia dónde queremos conducirnos. Hoy vimos puertas y vimos un ejercicio de 4 puertas en donde la idea es revisar, tener la visión completa, la historia completa de nuestra carta. Bien. Bueno, ya para terminar la última lámina, que tiene que ver con la infinita gratitud que traigo en el día de hoy por la oportunidad de este lindo grupo, esta linda familia, por permitirme compartir una reflexión en donde para mí la historia comenzó hace unos pocos días con una nueva oportunidad, con un nuevo ciclo, una nueva oportunidad de seguir bendiciendo la vida. Y esto va a traer oportunidades para mí, para acompañarlos desde mi proyecto y desde mi trabajo, desde mi servicio. La siguiente charla va a ser el próximo 28, el eclipse va a ser 27, 28 según donde nos ubiquemos, según digamos la hora, sea en Europa o sea en América. Pero decidí hacerla el día 28 y lo confieso porque el 27 tengo previsto una charla en inglés para la querida comunidad aquí de San Miguel. Entonces, por eso la traigo para el día 28. Bueno, será un día más para poder revisar y quienes quieran entrar, pues yo felices de acompañarlos acá. Quiero agradecer también infinitamente el apoyo de mi maestra, de la mamita Tere, allá desde el Valle Sagrado, desde Calca.
quiero también agradecer a mis guías y maestros, a mis seres de luz, el Creador, por la oportunidad de este servicio en el día de hoy. Y a todos ustedes por acompañarme por esta oportunidad. Veamos esto como una serie de 2 capítulos. Véanlo como un complemento, esa es mi sugerencia. El grupo que ha entrado en el día de hoy tiene un beneficio. Durante el mes de agosto, quien quiera atender su consulta astrológica o quien quiera reservarla para los meses subsiguientes durante este año, pues va a tener un descuento especial. Lo mismo cuando hagamos el taller. Ese es el reconocimiento y la gratitud que traigo yo en compensación a esta linda oportunidad que me dan de servir y el tiempo que han dedicado para escucharme. Veo que aquí en el chat aparecen inquietudes, no sé, voy a mirar. Sammy, me tengo que retirar. Bueno, Heidi, pues, ¿qué puedo decirte? Y muy interesante todo lo que se está compartiendo. También se tienen que retirar porque se les hizo tarde. Bueno, y Edmundo dice, en estos días se experimenta el eclipse de sol, la conjunción de varios planetas, que lo mencionamos, ¿sí? Este triple efecto astronómico y astrológico tiene algún significado de efectos en nosotros y en nuestro planeta. Creo que esta pregunta la hemos venido desarrollando durante lo largo de la charla, ¿no? Lo mencioné. Pero para la respuesta para Edmundo en 3 palabras es el concepto de alinearnos con el universo, otra vez canasta de Barbó, el reconocimiento, que es el trabajo que estamos haciendo para este eclipse desde los 20 grados de Leo, la comprensión que se va a dar en este intermedio entre eclipses y la alineación que se maneja en 2 etapas. La primera etapa con el eclipse del 27, que será de la confusión a la claridad, la oportunidad de aclarar hacia dónde va nuestro proyecto, y ya que tenemos claro el vehículo, pues vamos a encontrar ahora para dónde vamos. Y por último, ya en el mes de septiembre, desde el escenario de Virgo, la administración adecuada de las prioridades y de nuestro proyecto de vida. Bien, bueno, con esto estamos terminando nuestra charla de hoy. No sé si alguien tenga alguna inquietud, y si no, pues ya nos vamos despidiendo, mis queridos, después de esta horita y larga de acompañamiento. Quienes no saben, les voy a compartir también que esto va a quedar grabado. Voy a compartirlo también desde mi canal de YouTube, y cualquier cosa, pues también voy a dejar el link aquí en el grupo para quienes quieran volverlo a ver. No pueden dormir y necesitan que los arrulle con mi melodiosa voz, pues aquí vamos a estar. Bueno, me despido y les agradezco muchísimo por el tiempo, por la dedicación. Ha sido un placer servirles. Una feliz noche, voy a dejar de compartir y nos vemos pronto. Bye bye.